Ahí aparece algo que es como invisible pero que está muy presente, que es la imputación presupuestaria de la política pública. Viste que algunos definen que la política pública tiene rango de valor según el rango presupuestario que tiene. ¿Es así realmente en el ámbito del Estado? Depende, digamos, del carácter de la política pública, si tiene un valor más simbólico que material y del alcance que tenga. Por ejemplo, la ley acerca del matrimonio igualitario. En realidad, si uno lo ve cuantitativamente, es una cuestión poco relevante, pero desde el punto de vista simbólico es muy importante. En el caso del presupuesto, obviamente el presupuesto es la herramienta de planificación del Estado más importante. El presupuesto no solo define los recursos, de dónde se sacan los recursos, quién paga los recursos y los gastos, que está definiendo quién se beneficia de esos gastos, y en qué medida, y esto se puede ver con muchos indicadores. Por ejemplo, en la Argentina es interesante analizar la distribución geográfica del gasto del Estado Nacional, en donde la capital federal se beneficia con aproximadamente un 30% del gasto en materia de salarios y demás que benefician al distrito. Y después está la cuestión de los gastos plurianuales, que están planteando una política de inversiones del sector público de mediano plazo. Todo eso aparece en el presupuesto nacional y en general el debate en el Parlamento creo que es un ejercicio relativamente nuevo, y esto también se origina en la reforma del 94, cuando se sanciona la Ley de Administración Presupuestaria y Financiera del Estado, que da lugar a la actual normativa que plantea una nueva organización del presupuesto, donde aparecen no solamente los gastos, sino los productos que cada organismo debe generar a partir de esa asignación presupuestaria. Es una medición un poco más concreta dentro de esa complejidad de la que habíamos hablado, un intento de incorporar estos criterios de eficacia, es decir, logro de objetivos en la política estatal. Por otro lado estaba entonces el Estado, las políticas públicas y el vínculo que se construye entre quienes cumplen la función dentro del Estado, los funcionarios, los empleados, y el ciudadano. En eso aparecen modalidades de la construcción vincular y hasta metodológica. Y en esa secuencia aparece, podría ser la burocracia, por un lado, pero también el otro tema que queríamos plantear, que es las nuevas formas de gestión, que podrá ser gestión por resultado, gestión por impacto, por evaluación, ¿bien? O por satisfacción específica de los ciudadanos. Bueno, yo creo que también este es un problema que debe ser debatido y que de alguna manera tiene que ver con la influencia del neoinstitucionalismo en América Latina, en donde todas estas nuevas formas que se debaten en los países centrales de intervención del Estado buscan que el Estado sea más eficaz, sea más eficiente en el uso de sus recursos y de alguna manera logre un mayor acercamiento al ciudadano. Esto es así en países donde el estado de bienestar se ha desarrollado mucho y ha entrado en crisis, justamente como diría Ofe, de eficacia y de eficiencia. Pero creo que no es nuestro caso. En nuestro caso creo que el Estado Nacional ha tenido una organización poco democrática a lo largo del tiempo y muy centralista respecto a la organización que estábamos hablando de los distintos niveles del Estado, y muy vinculado a un determinado sector social hasta el peronismo. El peronismo de alguna manera rompe esa lógica y en ese sentido lo que falta en la Argentina, a mi criterio, es lo que planteaba un poco Hegel, ¿no?, respecto a lo que es la burocracia del Estado. Hegel decía que los funcionarios son la clase universal porque defienden el interés general, mientras que en la sociedad civil es el ámbito de los intereses particulares. Entonces, en este sentido, la burocracia debe estar alejada de los intereses particulares existentes en la sociedad civil,
que son legales y legítimos. Pero el Estado no puede estar vinculado a favor de unos intereses y en contra de otros en el sentido hegeliano. En ese sentido se plantea un tema muy importante para mi criterio para la Argentina, que es la autonomía de la burocracia respecto al sector privado, en donde hemos visto que en varias etapas históricas el sector privado ha capturado al Estado Nacional y ha generado políticas a su favor, o en otros ministerios u organismos han sido capturados por sectores que deben ser controlados y regulados, como por ejemplo fue el caso de los entes reguladores durante los años 90, que eran financiados por las empresas que debían controlar. Y creo que así como se debe reconstruir una burocracia autónoma, también se debe reconstruir un funcionariado que tenga esta impronta de servicio público, servicio civil en términos hegelianos, ¿no? Donde el interés universal es el central y no es afectado por los intereses particulares, lo cual permite una planificación, una gestión de largo plazo por parte del Estado y que sea inclusivo, ¿no? Inclusivo del conjunto de la sociedad civil en términos de Hegel.